Pues hola nuevamente, gracias por acompañarme. Y para los que están viendo este video, esto es una continuación de lo que es la revisión de este material. Déjalos ir con amor, la aceptación del duelo. Y estamos revisando el libro de Editorial Trillas de la autora Nancy O'Connor y lo estamos comparando con lo que es la segunda edición de esta misma autora. Como tal, ya decíamos que vamos haciendo la comparación. También he comentado de que esto parte de la lectura de ciertos fragmentos del libro está dirigido para las personas que me están acompañando, los del grupo, que ya tienen el material, pero que tienen alguna debilidad visual, ya que esto está dirigido a personas que usan el braille, por eso aquí está en braille. Y en base a nuestras leyes mexicanas, a la ley de educación, se tienen que fomentar los medios para también que la educación sea más inclusiva. En este caso vamos a pasar a lo que es el siguiente subtema de este segundo capítulo, donde nos habla del proceso del duelo. Ya veíamos en el anterior material, en el anterior video, que aquí la diferencia con la segunda edición es que hacen hincapié a cómo se lleva el duelo dentro de la comunidad judía o dentro de los rituales judíos, y también comentamos acerca de cómo se puede ir comparando también con ciertos aspectos de nuestras tradiciones prehispánicas o ciertos rituales de nuestra cultura mexicana, sobre todo en el personal de que somos católicos, ya que muchas de las tradiciones católicas, como ya hemos visto y sabemos por nuestros antecedentes culturales, están combinadas con nuestros antecedentes prehispánicos, y pues ahí vamos viendo, se van haciendo una mezcla, y es lo que nos da como identidad en nuestras celebraciones de los muertos. Y bueno, como tal aquí vamos a ver que tanto después de revisar la introducción de las etapas del duelo, el, esta segunda edición nos va a llevar al siguiente subtema, que es igual el proceso de duelo. Y prácticamente, a diferencia de otras editoriales, otros manuales, cuando cambian de edición, a veces adecuan el lenguaje al contexto social contemporáneo, pero en este caso las ideas de la traducción original se mantienen, como tal la forma de la expresión oral o la expresión escrita de lo que cómo sería la traducción aquí en el español. Y como tal dice aquí, el proceso del duelo. Estos plazos no son rígidos, constituyen un lineamiento flexible basado en lo que reportan generalmente las personas que han atravesado por un proceso de duelo. Mucho depende del grado de intimidad que hayas tenido con la persona fallecida. Si fue un cónyuge o un hijo, la experiencia es mucho más profunda que si no hubieses vivido con la persona. Si pierdes a alguien con quien no vivías, su presencia en tus pensamientos será frecuente. Pero, por ejemplo, no tendrás la costumbre de esperarlo para cenar, no tendrás ese recordatorio diario de su ausencia. Otro factor es importante es el conocimiento previo de la pérdida inminente. Si el fallecimiento estuvo precedido por una larga y grave enfermedad y tuviste la oportunidad de empezar la elaboración del duelo antes de que ocurriese la muerte, podrás recorrer con más facilidad las etapas del duelo. Examinemos ahora con más detalle estas etapas acerca de los ajustes presentes y futuros necesarios para pasar a través de la pena hacia una vida renovada. Y bueno, como vemos que los que nos van siguiendo con la segunda edición es completamente el mismo diálogo, solamente varió lo que es hay una pequeña variación nada más en el formato del texto, que es las justificaciones, pero realmente no es de relevancia. Aquí, pero,
Ahora bien, vamos a continuar la revisión. Dice que la etapa 1 se llama ruptura de antiguos hábitos y que esta comprende desde el fallecimiento hasta 8 semanas y como tal comprende algunos subtemas que nos habla de los hábitos y patrones, la presencia del fallecido y ten paciencia contigo mismo. Si observamos aquí en la segunda edición, vamos a también tener que está hábitos y patrones, la presencia del fallecido y ten paciencia contigo mismo. Son las partes que nos habla este manual y aquí coincide completamente este manual, la segunda con la tercera edición. Para los que tienen esta discapacidad, vamos a leer un cierto fragmento. Dicen, ruptura de antiguos hábitos, desde el fallecimiento hasta 8 semanas. Las semanas que siguen inmediatamente a una muerte son un periodo de entumecimiento y confusión. Nada es normal. Prevalecen los sentimientos de choque, incredulidad, protesta y negación. La muerte es una separación obligada, un rompimiento. Te sientes como cortado en carne viva. Tus emociones esparcidas en el viento. Si el fallecimiento fue repentino e inesperado, la angustia es más aguda. Es posible que te sientas una conmoción física al recibir la noticia. Tu vida cambia en el instante en el cual se te comunica la muerte. Te sientes indefenso e impotente para controlar los acontecimientos de tu vida y al mismo tiempo te arrastra a una rápida ola de actividad. Debes cumplir con las responsabilidades del caso y tomar decisiones importantes. La notificación a parientes y amigos, arreglos para el funeral, esquelas en los diarios, certificado médico y una mirada de detalles demandan tu atención. Frecuentemente la actividad es una obligación, es una bendición que ignoramos como tal. Por el momento te absorbe el acto final de rendir tributo al ser querido. Las ocupaciones son una gran ayuda en el transcurso de los primeros días y te dan la oportunidad de empezar a comprender la realidad de tu pérdida. Pero en estos momentos eres extremadamente vulnerable y precisas protegerte a ti mismo en todos los niveles. Ahora bien, dice, hábitos y patrones. Al aclararse un poco la confusión, empiezas a estar más consciente de la necesidad de abandonar los patrones acostumbrados. Y en la relación, cuando las personas viven juntas, se forma una serie de hábitos, pequeñas formas de interacción que se vuelven rutinas. El esperar que el esposo traiga el periódico a casa, el llamar por teléfono a la pareja a una hora determinada todos los días, ver las toallas tiradas sobre el piso del baño, el sentarse en cierto lugar durante las comidas, todo ello se ha convertido en una segunda naturaleza. Cuando estas situaciones rutinarias se interrumpen, tienes que reprogramar tus expectativas a nivel emocional y físico, así como psíquico. Cada día te presentan pequeños recordatorios de que se ha destruido la estructura de tu vida. Sientes una tristeza profunda, un terrible desamparo y una carencia. Y nos viene el caso de una paciente de la autora. Dice, Leslie es una profesora. Tenía la costumbre de tomar nota mental todos los días de algunos acontecimientos en su trabajo para contárselos en la noche a su marido. En los primeros días de su vida se sorprendía a sí misma pensando en conversar con él acerca de algo y se daba cuenta, sobresaltada de que nunca más podría hacerlo. Al principio esta percepción le provocaba torrentes de lágrimas a sus sentimientos de autocompasión, soledad e impotencia. Eran abrumadores, pero gradual, y lentamente fue aceptando su muerte, y dejó de anticipar los antiguos patrones de comportamiento de ambos. Ahora, 8 meses después,
rara vez piensa en él en ese contexto. Comparte sus anécdotas con otras profesoras o con amigas. Cuando acepta la realidad de la pérdida, se comprende la utilidad de anticipar los antiguos sucesos rutinarios y con el tiempo se reconocen e incluso se aprecian los cambios poco a poco. La soledad se convierte en agradables momentos para dedicarlos a pensar o a ser creativo, para empezar a terminar proyectos pendientes. Durante esta primera fase del duelo, la persona puede experimentar cambios en su vida cotidiana. Posiblemente se alteren sus hábitos alimentarios y de descanso nocturno. Frecuentemente la persona duerme inquieta y puede tener sueños perturbadores y despertándose a la mitad de la noche sin que pueda volver a conciliar el sueño. Asimismo, tal vez se despierte a las 5 de la mañana agotada y tensa. Algunas personas comen más al sentirse despojadas, como una forma de nutrirse a sí mismas ante la falta del otro. Otras comen menos, pierden el apetito completamente y dejan de guisar alimentos. Para la mayoría de los dolientes, la comida pierde su sabor. Estas perturbaciones solo duran un breve plazo y desaparecen gradualmente. Si persisten por muchas semanas, debes hacer un esfuerzo por cambiarlas o buscar ayuda profesional para hablar acerca de ello. Y bueno, aquí nos hace hincapié a esta parte de que los primeros días pues tenemos la percepción de la rutina que tenemos ya con la persona que se fue, ¿no? Cuando la convivencia es demasiado cercana, en este caso habla de los esposos. También si buscáramos este tipo de situaciones dentro de la música, encontraríamos ejemplos en una canción de los noventas de, creo que se llamaba Bicosí, decía, recuerdo cuando te entregaste a mí, y ahí estás en el ataúd, ¿no? Una canción similar que decía, recuerdo cuando te entregaste a mí, recuerdo cómo me aferraba yo a ti, dice parte de esa letra, pues ustedes la recuerdan, la pueden buscar, y hay otra de Arjona, que también dice, me tomo un café con tu ausencia y enciendo un cigarro a la nostalgia y los zapatos que dejaste. Hay otra también de Ricardo Montaner que también aborda esta parte de cómo nosotros extrañamos y creemos que esta persona que ha fallecido pues todavía sigue con nosotros y seguimos tomando ciertos hábitos o rutinas. También aquí, retomando el comentario que me decía mi amistad esta mañana, de que no solamente es la muerte, hay una situación, por ejemplo, que no aborda aquí este manual o este libro cuando hace referencia a diversos aspectos de cómo cuando nos enfrentamos a un duelo. En el caso de que hace hincapié de la pérdida de una mascota, de algún familiar, de un amigo, etcétera, ¿no? Pero también hay otro grupo también de la población que igual conozco porque también es parte de mi sector laboral, que también pasa por estos duelos, que son las familias del personal militar, del personal naval, del personal de policías, ya que sus trabajos son demasiado impredecibles y muchas veces tienen que salir de un momento a otro a cierta situación, a enfrentarse a ciertas circunstancias que no tenían programadas para ese día. Sin embargo, quienes padecen esta situación son los familiares, los quienes se quedan en casa, sobre todo los hijos, ¿no? En el caso de que hay casos de que hay matrimonios que ambas partes o partes de la familia, componentes, tanto papá como mamá, son militares, son navales, son policías y de repente se tienen que ir o no pueden llegar a casa ese día. Y pues eso también es un hecho de una situación de duelo para estos pequeños, estos adolescentes o incluso los jóvenes que ya están en carreras universitarias. Siempre esto los va afectando. Y creo que es una parte también que para estas personas que son familiares, yo creo que revisar estos materiales sería importante, pues les va a permitir afrontar o tener una mejor visión
de cómo sobrellevar esta situación de este duelo temporal, aunque no es tan permanente como en el caso de un fallecimiento de algún familiar, que en muchos casos sí, porque debido a cómo exponen su vida estas personas, eh, yo creo que es importante pues que este tipo de materiales también lo consulten las familias, aunque no la hayan perdido directamente en una situación de muerte o enfermedad a su ser querido. Ahora aquí, la siguiente etapa o subetapa que compone esta primera etapa dice que es la presencia del fallecido. Las lágrimas y los acontecimientos de tristeza profunda aparecen en momentos inesperados. Es posible que estés presenciando un filme o película, un programa de televisión o conduciendo un automóvil, comprando los víveres, sentado en iglesia o jugando tenis. Cualquier momento en que surge el recuerdo de la persona fallecida es un momento potencial para las lágrimas. Es muy importante que dejes salir estos sentimientos de aflicción. Es purificante, depurador, permite derramar lágrimas y te recuperarás más rápidamente. La supresión del llanto no cumple ninguna función, sin embargo, el permitir que fluyan las lágrimas aliviará parte del dolor. En las primeras semanas del duelo es común y normal el estar preocupado, incluso obsesionado, con la persona muerta. De hecho, te puedes sentir desleal si no lo tienes constantemente en la mente. El hablar con el hijo, cónyuge o pariente muerto es una forma de liberar la tensión que te agobia. Visitar la tumba, escribirle cartas, llevar un diario o sostener una conversación imaginaria son medios para finiquitar los asuntos pendientes en la relación. Es irrelevante si el fallecido escucha o no los mensajes. Esto, como los funerales son para ti, cuando ocurre un deceso, siempre quedan cosas que no se dijeron, asuntos no terminados al continuar la comunicación con el ser querido fallecido. Puedes completar la relación. Muchas personas informan sobre la percepción o sensación de la presencia del fallecido. Estas experiencias no son extrañas o anormales. Puede ser un gran consuelo para el sobreviviente o con el tiempo serán menos importantes. Cierto día, Matty me dijo que su esposa muerta estaba cerca y que si pudiese hablar le armaría una pelea por haber comprado un automóvil nuevo. Después de tomar decisiones juntos durante años, era natural que él supiese cómo respondería a su anterior pareja a sus elecciones. Matty continúa considerando los problemas, reacciones de ella mientras decidía comprar el automóvil, a pesar de que hacía casi un año de su fallecimiento. En sus pensamientos conversaba con ella para satisfacer a sí mismo. Las pláticas de Marty con su difunta esposa eran una forma de continuar incluyéndola en su vida. Reconocer su importancia para él se requiere tiempo para romper viejos patrones. Cuando Marty compre el siguiente automóvil, la influencia de ella será menos significativa para él. Y bueno, aquí hay dos puntos importantes a recalcar. Uno es que dentro de nuestra cultura latinoamericana, mexicana, a los varones pues se les dice que no deben llorar. Sin embargo, este segmento de la población, que ahora somos mayoría de acuerdo al INEGI, minoría, y a las leyes contemporáneas de la equidad de género y de las nuevas masculinidades, eh, hay que tener en cuenta que llorar es normal. Dentro de la psicología formal o la psicología académica se maneja de que es importante enseñarle al paciente de que debe aceptar la emoción, sea cual sea la emoción que esté sintiendo en ese momento, ya sea de tristeza, ya sea de nostalgia, de alegría. Ya lo mencionaba en los primeros videos de cuando entramos en ese tema, que
cuando una persona se va, sobre todo cuando una persona que hemos estado cuidando constantemente debido al sufrimiento que tiene y le causa la enfermedad, sobre todo en pacientes con cáncer o otras enfermedades crónico-degenerativas, es muy doloroso para la persona que cuida al familiar, ver al paciente sufrir, ¿no? Cómo está sufriendo, cómo está avanzando su enfermedad y no puede hacer nada. Donde por más que la ciencia médica hace todo lo posible por preservar la vida, la enfermedad pues sigue su curso y es un martirio tanto estar para el paciente como para el cuidador. Entonces cuando la persona fallece siente cierto alivio, cierto gozo. Y también esta emoción, no solamente el llanto, es importante que lo manifieste, ¿no? O sea, no lo reprimas, es una emoción y está ahí y es normal que surja. No hay que, no hay que tenerla. Ahora, otro punto y aquí de hincapié que hace es cuando sentimos la presencia del familiar. Para Dentro de las ciencias formales, pues dirían que son alucinaciones, ¿no? Pero también aquí nos dice la autora que dentro de ese contexto del duelo es normal que sintamos la presencia del familiar. Ahora, aquí en México, en los años 70 y principios de los 80, hubo un movimiento esotérico cristiano, donde nos hablaba también de la muerte, ¿no? Y nos dice que nosotros estamos conformados por energías, que tenemos cierta energía del ego y de la esencia del alma, que quien se va como tal es el alma del difunto, quien es la que consigue con la vida eterna el alma, pero que ciertas energías que conforman a la personalidad son las que se quedan en el ambiente. Y esa personalidad es lo que forma el ego, que ese ego jamás se queda con nosotros y piensa que todavía sigue haciendo las cosas normales que hacía. En algunos casos maneja que es demasiada la energía que tiene esa persona o esa personalidad que se quedó con nosotros, que podemos sentirla, ¿no? Y esto es lo que aquí pues esta autora pues no maneja, pero dentro de nuestra cultura mexicana, si buscamos en algunos grupos sociales que son gnósticos o genósticos, como ustedes les quieran nombrar, gnósticos cristianos, ellos manejan este concepto de la muerte y conocen esta temática desde esa perspectiva, donde quien se va hacia el juicio final pasa por los 9 estados de conciencia para el juicio final, o es el alma, pero que la parte de la personalidad sigue con nosotros, sigue aquí en el plano físico, y es lo que muchas personas que son sensibles o suprasensibles pueden sentir esa presencia. Y esta presencia pues va a disminuir conforme se va desgastando lo que es el cuerpo físico. Mientras el cuerpo físico no, o sea, pasa por el estado que lleva de putrefacción y todo esto, esta energía pues va a estar ahí presente. Conforme se va desgastando, se va debilitando, también esta energía se va debilitando hasta que se pierde completamente o es difícil de percibir. Esto es dentro de otras ideologías que son, digamos, dentro del gnosticismo cristiano. Y de ahí que hincapié con esta parte de la que hace aquí la autora, de sentir esa presencia. El siguiente subtema de esta primera etapa que estamos viendo, ruptura de los antiguos hábitos, se llama ten paciencia contigo mismo. Y aquí dice, los niños, las mascotas, los padres ancianos, el estrés en el trabajo y muchas otras demandas deben colocarse en un segundo lugar durante la etapa temprana del duelo. La confusión mental y una disminución en los niveles de energía son muy comunes. El gasto de energía que se requiere para enfrentar y resistir los impulsos emocionales que continúan surgiendo provoca fatiga, agotamiento. Esto es un buen momento para tomar decisiones importantes. Las actividades cotidianas más simples como el comprar, comer, dormir o vestirse
pueden resultar molestas durante el tiempo, pero cada día es un paso en el camino a la recuperación. Y bueno, aquí más que nada, sobre todo cuando hay hijos pequeños, es importante manifestarles qué está pasando para que ellos, independientemente de la edad que tengan y a su nivel, puedan tomar una comprensión de qué está pasando con el familiar que se queda, ¿no? Con el que queda vivo, con el que está ahí con ellos. En ese momento, pues también, si tenemos algún familiar cercano o tenemos los medios para contratar a alguien que nos apoye en las actividades que se están llevando en el hogar y con los pequeños, pues también será lo más adecuado para poder sobrellevar esta etapa como tal. Y bueno, aquí ya viene lo que es la tercera etapa, la segunda etapa, perdón. Y esta etapa, como ya vimos, se llama inicio de la reconstrucción de la vida, que va de la octava semana hasta un año. Y esta etapa como tal va a comprender... Pero voy a pausar aquí, ahorita continuamos con el video.